Mi nombre es Damián Vargas. A mis 34 años, mi vida transcurría entre el olor a aceite nuevo y el zumbido metálico de las herramientas en la refaccionaria que administraba en las afueras de Guadalajara. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Era el tipo de trabajo que te deja el cansancio en los huesos pero la conciencia tranquila. Creía tener una vida sencilla, un ancla, mi esposa desde hacía 10 años, Ximena, y la esperanza de una familia que, aunque a veces se sentía distante, yo insistía en llamar mía. Pero la vida tiene una forma brutal de recordarte que la calma es solo una ilusión temporal. Era un martes por la tarde, el cielo plomizo amenazaba con una tormenta que reflejaba la que estaba a punto de desatarse en mi interior. Estaba cuadrando el inventario de filtros de aire cuando mi celular vibró. Un número desconocido. «¿Hablo con el señor Damián Vargas?», preguntó una voz grave, oficial. Un nudo helado se formó en mi estómago. «Sí, soy yo. Le hablamos de la Policía Federal, señor. Hubo un accidente en la autopista a Colima. Un camión de carga perdió los frenos». El hombre hizo una pausa que duró una eternidad. Sus padres, los señores Vargas, viajaban en el otro vehículo. «Lo lamento mucho, señor. No sobrevivieron». El mundo se detuvo. El estante de metal frente a mí se deformó, los sonidos de la calle se convirtieron en un murmullo lejano y sordo. Mis manos temblaban, el teléfono se sentía como un bloque de hielo. No recuerdo haber colgado. Solo sé que salí de allí, dejando todo a medias, y manejé en un trance de incredulidad y dolor puro hacia la morgue. Tras el horror de identificar los cuerpos de las dos personas que me dieron la vida, mi primer instinto, mi única necesidad, fue escuchar la voz de Ximena. La necesitaba. Necesitaba que me dijera que todo estaría bien, que no estaba solo. Marqué su número, esperando un salvavidas en medio del océano de mi pena. Contestó al tercer tono. El sonido de fondo me golpeó como una bofetada, música norteña, risas escandalosas, el chisporroteo de la carne en el asador. «Damián, ¿qué pasa?» «Estoy en medio de la carne asada de mis papás», dijo, su voz teñida de impaciencia. Tragué saliva, luchando por formar las palabras. «Ximena, mis padres, tuvieron un accidente. Se han ido». Silencio. No un silencio de shock o de empatía. Un silencio de cálculo. «Ay, qué terrible, mi amor», dijo finalmente, pero su tono era plano, hueco. «Oye, ¿te hablo al rato, sí? Es que justo estamos planeando lo de la boda de Gael y no puedo irme ahora. Hablamos luego». Y colgó. Me quedé ahí, en el estacionamiento desolado de la morgue, con el teléfono en la mano y un vacío en el pecho más profundo que la misma muerte. Mientras yo estaba de pie frente a los cuerpos sin vida de mis padres, mi esposa y su familia celebraban con una fiesta. En ese preciso instante, entendí que el accidente en la autopista no había sido la única tragedia de mi día. La otra, la más silenciosa y quizás la más cruel, acababa de ocurrir a través de una llamada telefónica. La llamada no fue un hecho aislado, fue la confirmación de una verdad que yo me había negado a ver durante una década. Mi matrimonio era un museo de pequeñas humillaciones y grandes sacrificios unilaterales. Mientras organizaba el funeral más solitario que uno pueda imaginar, los fantasmas de esos 10 años me visitaban, cada uno con una herida distinta. El primer fantasma apareció bajo la forma de un pastel de cumpleaños. Fue hace unos 4 años. Cumplía 30. No esperaba una gran fiesta, pero sí quizás una cena tranquila, un reconocimiento. En lugar de eso, al llegar a casa de mis suegros, donde habíamos quedado de vernos, me encontré con una fiesta sorpresa, para Gael, el hermano de Ximena. Aparentemente, había conseguido un ascenso menor en su trabajo y eso merecía una celebración inmediata. Mi cumpleaños fue borrado del calendario. Cuando más tarde, en la soledad de nuestra habitación, le mencioné a Ximena lo herido que me sentía, ella suspiró con fastidio. «Ay, Damián, no seas infantil. Ya estás grande para hacer dramas por un pastel. Lo de Gael era importante para la familia». Y con eso, mi sentimiento fue invalidado, archivado como una rabieta de niño. Yo era el adulto,
el que debía entender. Siempre. El segundo fantasma tenía el sabor amargo de la vergüenza pública. Ramiro, mi suegro, era un hombre obsesionado con las apariencias. Tenía una pequeña constructora que, aunque modesta, él presentaba como un imperio. Una noche, durante una cena con unos potenciales inversionistas, Ramiro me presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y él es Damián, el esposo de mi hija, dijo, haciendo una pausa dramática. Se dedica a, bueno, él nos ayuda con las refacciones de los coches. Un experto en tuercas y tornillos. La risa contenida de los invitados y la mirada condescendiente de mi suegro me hicieron sentir como una mancha en su impecable mantel de lino. Ximena, a mi lado, no dijo nada. Su silencio fue un grito de complicidad. Esa noche entendí que para ellos, yo no era una persona, era un accesorio incómodo que debían justificar. Pero el fantasma más doloroso era el que llevaba el legado de mis padres. Ellos no eran millonarios, pero su riqueza era de otro tipo. Mi padre, un maestro carpintero, era un artista de la madera. Todo el barrio lo respetaba, sus manos podían transformar un simple trozo de cedro en un mueble que contaba historias. Era un hombre de palabra, de honor. Mi madre, con su pequeña cocina económica, era el corazón de la comunidad. Su pozole en los domingos era legendario, una excusa para que los vecinos se reunieran. Eran ricos en respeto, en cariño, en dignidad. Recordé el último aniversario con Ximena. Le había regalado un collar de plata hecho a mano por un artesano de Tlaquepaque, una pieza única que me recordaba a la belleza sencilla que creía que ella aún poseía. Unos días después, lo encontré en su cajón con la etiqueta de devolución. Es bonito, Damián, me dijo, evitando mi mirada, pero no es mi estilo. No va con la ropa que uso para los eventos de papá. No era el collar lo que rechazaba, era a mí, a mi mundo, al valor de lo auténtico sobre lo ostentoso. Cada uno de esos recuerdos era una grieta en la estructura de nuestro matrimonio. Y ahora, con la muerte de mis padres, esas grietas se habían convertido en un abismo insalvable. Me di cuenta de que había pasado 10 años intentando ganar el afecto de personas que medían el valor de un hombre por el saldo de su cuenta bancaria. Me aferraba a la Ximena que conocí en la universidad, una chica que se reía de mis chistes malos y decía admirar mi integridad. ¿Dónde había quedado? ¿O acaso nunca existió y yo solo vi lo que desesperadamente quería ver? El dolor por mis padres era inmenso, pero a él se sumaba un nuevo tipo de luto, el luto por mi propia vida, por los años invertidos en un amor que era, en realidad, un espejismo. Una semana antes del accidente, el destino me ofreció una última oportunidad para ver la verdad, pero yo, como siempre, la disfracé de un acto de buena voluntad. Estábamos en una comida dominical en casa de mis suegros. De repente, el flamante BMW de Ramiro, su símbolo de estatus más preciado, se negó a arrancar. El pánico se apoderó de él, tenía una reunión importante al día siguiente. Llamó a su mecánico de confianza, quien, por teléfono, le dio un diagnóstico apocalíptico y un presupuesto que le hizo palidecer. Mientras Ramiro maldecía y se quejaba del costo, yo me acerqué al coche. El sonido que hacía al intentar encender no era de un motor desvielado, como decía el mecánico. Era un zumbido eléctrico muy particular. ¿Puedo?, le pregunté, y sin esperar respuesta, abrí el capó. Mis años en la refaccionaria no eran solo para vender piezas, eran una educación continua. Vi un cable del alternador ligeramente sulfatado, una falla común y barata de arreglar. Creo que no es tan grave como dice, comenté en voz baja, casi para mí. Ramiro me miró con escepticismo. ¿Y tú qué sabes de coches alemanes de alta gama, Damián? En lugar de discutir, simplemente dije, déjeme hacer una llamada. Contacté a un viejo amigo, un verdadero genio de la mecánica, no un charlatán. Le describí el sonido y los síntomas. Es el regulador del alternador, Damián. Pan comido, me confirmó. Cuando el mecánico de mi amigo llegó, solucionó el problema en 20 minutos por una fracción del costo inicial. Pero la pieza de recambio no la tenían en ese momento y había que pagarla por adelantado para que llegara al día siguiente.
Ramiro empezó a buscar su cartera, quejándose de no traer suficiente efectivo. Sin pensarlo 2 veces, abrí mi propia cartera y saqué un fajo considerable de billetes. Pagué la pieza y la mano de obra sin pestañear. Ramiro me miró, sus ojos entrecerrados por la sorpresa. Vaya, Damián. No sabía que andabas tan líquido, ¿de dónde sacaste tanta lana? Sentí la tentación de decirle la verdad, que mi simple refaccionaria era más rentable de lo que él jamás imaginaría. Que yo era más previsor y financieramente más astuto que él. Pero la costumbre de hacerme pequeño se impuso. Son ahorros para emergencias, suegro, respondí con una sonrisa humilde. Para eso está la familia, ¿no? Para apoyarse. Él asintió, ya más tranquilo, guardando su cartera. No vio a un hombre competente y solvente. Vio a su yerno, el de las tuercas, que había tenido la suerte de ahorrar un poco. Y yo lo permití. Alimenté su percepción de mí como un hombre simple y sin ambiciones. No sabía que esa fachada, esa pista falsa, pronto se convertiría en el escenario perfecto para mi acto final. El día del funeral, el cielo de Guadalajara se rompió en un llanto gris y persistente. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi viejo coche con una tristeza monótona, cada gota un eco del vacío que sentía por dentro. El panteón estaba casi desierto. Un puñado de vecinos de mis padres, algunas primas lejanas de mi madre y mi tío Eladio. Eso era todo. Mi tío Eladio, el hermano menor de mi padre, era un hombre forjado a la antigua. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa de motor, eran las manos más honestas que conocía. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era un ancla. Mientras los ataúdes de mis padres descendían hacia la tierra húmeda, él se paró a mi lado, un roble silencioso en medio de mi tormenta personal. Miré mi teléfono por enésima vez. Ni un mensaje. Ni una llamada perdida de Ximena o de su familia. No había excusas de tráfico, ni una mentira piadosa sobre un imprevisto. Solo silencio. Un silencio que gritaba desprecio. Estaban a menos de 30 kilómetros de distancia, en su burbuja de lujo, celebrando la promesa de una fiesta futura mientras yo enterraba todo mi pasado. El sacerdote pronunció las últimas palabras, su voz una letanía hueca que no lograba penetrar mi dolor. La imagen que se repetía en mi mente era la de mis padres, sonriendo en la última foto que nos tomamos, abrazándome, diciéndome que estaban orgullosos del hombre en que me había convertido. ¿Estarían orgullosos ahora, viéndome tan solo, tan abandonado por la mujer a la que le había jurado amor eterno? Mientras los sepultureros comenzaban a palear la tierra, el sonido sordo de los terrones golpeando la madera de los ataúdes era una tortura. Cada palada era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Era el fin. No solo de la vida de mis padres, sino de la vida que yo había intentado construir desesperadamente. Cuando todo terminó y los pocos asistentes se dispersaron, ofreciéndome abrazos torpes y pésames susurrados, me quedé solo con mi tío frente a las 2 lápidas frescas. La lluvia había amainado, dejando un aire limpio y frío. Mi tío Eladio finalmente rompió el silencio. No me miró a mí, sino a las tumbas de su hermano y su cuñada. Tu padre era un buen hombre, Damián, dijo, su voz rasposa. Demasiado bueno a veces. Veía lo mejor en la gente, incluso cuando no lo merecían. Hizo una pausa y luego giró su cabeza para mirarme directamente a los ojos. Su mirada era intensa, penetrante. Tú tienes mucho de él. Pero no cometas su mismo error. Hay gente que no es familia, solo son parásitos con tu mismo apellido o, peor aún, con el de tu esposa. Puso su mano pesada y callosa sobre mi hombro. El contacto fue firme, un traspaso de fuerza silenciosa. Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres, mijo. Ahora asegúrate de que tú también lo estés. No dejes que esos opilotes te coman vivo. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas, mezclándose con la lluvia. No eran solo lágrimas de dolor por la pérdida de mis padres. Eran lágrimas de rabia, de una claridad dolorosa. Mi tío no solo me había dado el pésame. Me había dado permiso para luchar.
Y en la soledad de ese cementerio, junto a la tumba de mis padres, juré que no los defraudaría. La bondad de Damián Vargas, el hombre que agachaba la cabeza, había sido enterrada junto a ellos. 3 días después del funeral, el mundo seguía siendo un borrón gris. Apenas comía, apenas dormía. El trabajo en la refaccionaria era mi única rutina, un escape mecánico del dolor que me carcomía por dentro. Ximena había vuelto a casa, pero era una extraña. Se movía por las habitaciones con una indiferencia estudiada, ofreciendo consuelos vacíos que sonaban más a obligación que a sentimiento. Ya pasará, decía. Tienes que ser fuerte. La llamada llegó el viernes por la tarde. Era mi suegra, Lourdes. Su voz, empalagosamente dulce como siempre, era un preludio de la tormenta. Damiancito, mi amor, ¿cómo estás?, arrulló. Tu suegro y yo queremos platicar contigo. Es algo importante de la familia, ¿puedes venir a la casa esta noche a cenar? Una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, pensó que quizás querían ofrecer una disculpa, un gesto de reconciliación. Acepté. La casa de mis suegros era un monumento a la pretensión. Muebles caros que nadie usaba, arte abstracto que no entendía ni un silencio tenso que el dinero no podía decorar. Ramiro me recibió con una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación. Lourdes me sirvió un vaso de agua, sus ojos analizándome. Ximena y Gael ya estaban sentados en el salón, mirando sus teléfonos. No hubo condolencias. No hubo un ¿cómo te sientes? Ramiro, después de un sorbo a su whisky, fue directo al grano, su tono era el de un director ejecutivo dirigiéndose a un subalterno. Damián, como sabes, la boda de Gael es en un mes, comenzó, juntando las yemas de sus dedos. Y con nuestros contactos, no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un evento a la altura de nuestro apellido. Un evento inolvidable. Hizo una pausa, esperando que yo entendiera la magnitud de su visión. El lugar, el banquete, la música, todo suma. Y para ser honesto, estamos un poco apretados de liquidez en este momento. El estrés en su rostro era visible por primera vez, no era arrogancia, era desesperación disfrazada. Su negocio, su castillo de naipes, se tambaleaba. Hemos hecho un cálculo, intervino Lourdes, con su sonrisa de mártir. Y como tú eres parte fundamental de esta familia, como el hijo que nunca tuvimos, pensamos que era tu obligación, tu deber, apoyarnos. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía lo que venía. Ramiro fijó sus ojos en mí. Necesitamos que aportes 1.000.000 de pesos. 1.000.000. 1.000.000 de pesos MXN. La cifra flotó en el aire, obscena, irreal. Me quedé sin aliento. Acababa de enterrar a mis padres, mi alma estaba en ruinas, y ellos, sin una pizca de decencia, me estaban pidiendo una suma de dinero que tardaría años en ganar. Miré a Ximena, buscando una señal, una pizca de lealtad, una negativa. Ella evitó mi mirada, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. No, no puedo, tartamudeé. Es demasiado dinero. ¿Acabas de qué, Damián?, me interrumpió Ramiro, su falsa amabilidad evaporándose. Tus padres ya no están. Ya no tienes esa responsabilidad económica. Es hora de que inviertas en tu familia de verdad, en la que te queda. Más tarde esa noche, en la tensa oscuridad de nuestra habitación, exploté. ¿Cómo pudiste permitirlo, Ximena? ¿Cómo pudiste quedarte callada mientras tu padre me humillaba así? Ella se giró, y por primera vez, vi su verdadero rostro, despojado de cualquier máscara. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. ¿Humillarte? Por favor, Damián. Mi padre tiene razón, siseó, su voz cargada de un veneno que nunca antes había escuchado. Deja el drama. Tus padres ya murieron. Eran buenas personas, sí, pero seamos honestos, eran unos don nadie. Un carpintero y una cocinera de barrio. No te dejaron nada más que esa casita vieja y un montón de deudas morales. Este dinero es para nuestro futuro, para la familia que sí importa. La mía. Eran unos don nadie.
La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. No era solo un insulto. Era un asesinato. El asesinato de la memoria, de la dignidad, del amor incondicional de las dos personas que me habían dado todo. En ese momento, el dolor se transformó. El luto se convirtió en una rabia fría y cortante. La tristeza se solidificó en una resolución de acero. Miré a la mujer que tenía delante y ya no vi a mi esposa. Vi a una extraña, a una enemiga. Y supe, con una certeza aterradora y liberadora, lo que tenía que hacer. Salí de la casa de mis suegros sin decir una palabra más. El insulto de Ximena resonaba en mis oídos, no como un eco, sino como una sentencia. No hubo gritos, no hubo portazos. Mi respuesta fue un silencio absoluto, un vacío que pareció asustarla más que cualquier reproche. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, las luces de neón de los anuncios desenfocándose a través de mis ojos. No sentía tristeza. La tristeza había sido incinerada, dejando solo las cenizas de una furia gélida. Era una sensación nueva para mí, una calma peligrosa, una claridad mental que nunca antes había experimentado. El Damián que siempre buscaba la paz, el que cedía para evitar conflictos, había muerto esa noche en la sala de estar de Ramiro y Lourdes. Subí con el coche hasta el mirador del Cerro de la Reina, en Tonalá. Las luces de la vasta Guadalajara se extendían bajo mis pies como una galaxia de promesas rotas y nuevas posibilidades. Apagué el motor. El silencio del coche era profundo, solo interrumpido por mi propia respiración, que por primera vez en días se sentía firme y controlada. Había tomado una decisión. No era una decisión impulsiva, nacida del rencor del momento. Era la culminación de 10 años de pequeñas muertes, de 1000 humillaciones silenciosas. Era la respuesta a la última voluntad no escrita de mis padres, la de vivir con la dignidad que ellos me enseñaron. Saqué mi teléfono. La pantalla iluminó mi rostro, que en el reflejo parecía el de un extraño, ojos duros, mandíbula apretada. Busqué en mis contactos un número que había guardado hacía años, un número que nunca pensé que necesitaría. El del abogado de mis padres. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta contestara. Bueno. Licenciado Cienfuegos, dije, mi voz sonando extrañamente firme y reconocible para mí mismo. Habla Damián Vargas, el hijo de Eladio y Carmen. Hubo una pausa. Damián, qué pena lo de tus padres, ¿en qué puedo ayudarte a estas horas? Necesito que nos veamos mañana. Urgente, dije. Hay unos documentos que ellos dejaron con usted. Y también, necesito su ayuda para preparar unos archivos nuevos. Unos archivos digitales. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con precisión quirúrgica. Es para una presentación. Colgué. Miré las luces de la ciudad una última vez. Ya no parecían promesas rotas. Parecían un tablero de ajedrez. Y por primera vez en mi vida, yo estaba a punto de mover la primera pieza. La cacería había comenzado. El día de la boda de Gael llegó un mes después. El lugar era un salón de eventos al sur de la ciudad, uno de esos sitios con columnas falsas de estilo griego, candelabros de cristal que goteaban luz artificial y un ejército de meseros con pajaritas demasiado apretadas. Todo era una fachada, un teatro montado para impresionar a un público que, en su mayoría, también vivía de las apariencias. Era el escenario perfecto. Llegué solo. Vestía un traje sencillo, de corte clásico, el mejor que tenía. No era de diseñador, pero estaba impecablemente limpio y planchado. Mi presencia causó un pequeño revuelo. Las tías y primas de Ximena me lanzaron miradas que mezclaban la curiosidad morbosa con el desdén. Yo era el aguafiestas, el yerno problemático que se había atrevido a decir no. Les devolví la mirada con una calma que pareció desconcertarlas. Ximena se acercó, su vestido de diseñador brillando bajo las luces. Su sonrisa era una línea tensa y forzada. «Qué bueno que viniste, Damián», dijo en voz baja, con un tono que era una advertencia. «Compórtate. No hagas una escena». «No te preocupes», le respondí, mirándola directamente a los ojos. «No he venido a hacer una escena.
He venido a entregar un regalo. Ella frunció el ceño, confundida, pero fue arrastrada por su madre para saludar a unos invitados importantes. Ramiro, mi suegro, pasó a mi lado y, sin detenerse, me espetó: espero que al menos hayas traído un sobre decente, ya que no tuviste la decencia de ayudar. Me mantuve en silencio, observando el circo. Gael, el novio, se pavoneaba de mesa en mesa, presumiendo un reloj que yo sabía perfectamente que no podía permitirse. Lourdes, mi suegra, revoloteaba por el salón, su risa falsa resonando como cristales rotos. Estaban en la cima de su mundo de cartón piedra, completamente ajenos al terremoto que estaba a punto de sacudir sus cimientos. Bebí un vaso de agua, esperando mi momento. No sentía nervios, solo una extraña y fría determinación. Era como si estuviera viendo una película en la que yo era el director, el guionista y el actor principal. Cada detalle de mi plan había sido meticulosamente preparado con el licenciado Cienfuegos. Finalmente, el maestro de ceremonias, un hombre con un bronceado anaranjado y un entusiasmo exagerado, tomó el micrófono. Y ahora, para ofrecer unas palabras a los felices novios, recibamos con un fuerte aplauso al cuñado del novio, el señor Damián Vargas. Un aplauso tibio y disperso llenó el salón. Todas las miradas se clavaron en mí. La de Ramiro, desafiante. La de Ximena, suplicante y amenazadora a la vez. La de Gael, completamente indiferente. Caminé hacia el pequeño escenario con paso firme. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Era el pulso de la justicia que por fin llegaba. Tomé el micrófono, ajusté la altura y recorrí el salón con la mirada, deteniéndome un segundo en cada uno de los rostros de la familia que me había despreciado. Y entonces, comencé a hablar. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y tranquila resonando a través de los altavoces. Familia, amigos, novios. Hoy celebramos la unión de Gael y su encantadora esposa. Les deseo, de corazón, toda la felicidad del mundo. Hubo un aplauso cortés. Vi a Ximena y a su madre relajarse visiblemente, creyendo que mi discurso sería una formalidad inofensiva. Pobre ilusas. El matrimonio se basa en el apoyo, en el sacrificio y en la honestidad, continué, dejando que las palabras flotaran en el aire. Valores que aprendí de mis padres. Y en honor a esa lección, y como sé que esta familia valora mucho las contribuciones tangibles, he decidido que mi regalo de bodas no sería algo que se pueda envolver en una caja. Hice una seña discreta al técnico de video que había contratado, quien estaba disfrazado de personal del salón. Una enorme pantalla de proyección, que había pasado desapercibida hasta ese momento, descendió lentamente detrás de mí. Un murmullo de curiosidad recorrió el salón. He preparado una pequeña presentación, anuncié con una media sonrisa. Un recuento familiar. La primera diapositiva apareció. Era un simple título: Inversiones familiares, la contribución de Damián Vargas, 2014 a 2024. La cara de Ramiro se contrajo en un gesto de confusión. La de Ximena palideció. Como saben, he tenido el privilegio de ser parte de esta familia por 10 años, dije, mi tono volviéndose más incisivo. Y siempre he creído en apoyar a los míos. Clic, la siguiente diapositiva mostraba una copia escaneada de la factura de la colegiatura de la Universidad Privada de Gael. El monto total, con mi nombre como pagador, estaba resaltado en amarillo. La educación es lo primero, comenté, mientras el público empezaba a cuchichear. Clic, una nueva diapositiva. Un montaje de boletos de avión a Cancún, facturas de hotel de lujo y estados de cuenta de tarjeta de crédito. Las vacaciones para crear recuerdos inolvidables, narré. Aunque mis recuerdos de esas semanas son principalmente de trabajar horas extra para pagarlas. Clic, facturas de hospitales por una cirugía estética de Lourdes. Clic, el enganche del primer coche de Gael. Clic, reparaciones costosas de la casa de mis suegros después de una inundación. Diapositiva tras diapositiva, la verdad financiera de la última década se desplegaba ante los ojos de 200 invitados. Cada transacción, cada préstamo nunca devuelto, cada capricho. La última diapositiva de esa sección mostraba un número final,
en letras enormes y rojas, total de la inversión, 3.875.400 pesos MXN. El silencio en el salón era absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido de los aires acondicionados. Una suma considerable, dije en voz baja. Una que hice con gusto, creyendo que invertía en una familia. Pero hace un mes, cuando enterré a mis padres, esta familia decidió que mi inversión no era suficiente. Me exigieron 1 millón de pesos más. El jadeo colectivo fue audible. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, continué, mi voz ahora fría como el acero. Verán, mis padres, el carpintero y la cocinera a los que mi esposa llamó, unos don nadie. Miré directamente a Ximena, que parecía que iba a desmayarse. Resulta que esos, don nadie, eran más listos y más generosos de lo que nadie en esta sala podría imaginar. Me dejaron un regalo. Un último acto de amor. Clic, la diapositiva final apareció. No era un número. Era un logo elegante y profesional que nadie en esa sala, excepto yo y mi abogado, había visto antes. Logística Vargas, S.A.D.C.B. Esta empresa de transporte y logística, anuncié, mi voz resonando con un poder que nunca antes había tenido, es mía. La fundé hace 6 meses con el seguro de vida que mis padres pagaron religiosamente durante 20 años. Un seguro de 16 millones de pesos. El shock en el rostro de Ramiro fue casi cómico. Parecía que había visto un fantasma. Y aquí viene la verdadera ironía, suegro, dije, dirigiéndome a él directamente. El salón entero se giró para mirarlo. Su principal proveedor de materiales, el que le da crédito y le permite seguir operando su constructora, tiene un contrato de transporte exclusivo. Un contrato con mi compañía. Me incliné hacia el micrófono para dar el golpe de gracia. Contrato que, por cierto, vence la próxima semana y que he decidido no renovar. Que tengan una excelente noche. Dejé el micrófono en su base. El golpe seco resonó en el silencio sepulcral del salón. Lo que siguió no fue un estallido de gritos, sino algo mucho peor, la implosión silenciosa de un mundo entero. Ramiro fue el primero en quebrarse. Su rostro, que segundos antes estaba rojo de furia, se tornó de un blanco ceroso. Se llevó una mano al pecho, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. Su imperio de apariencias, construido sobre mi dinero y su arrogancia, se había desmoronado en una sola diapositiva. La amenaza de perder a su proveedor principal no era solo un problema de negocios, era una sentencia de muerte para su constructora y, con ella, para su identidad. Lourdes, a su lado, pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Su sonrisa perpetua se había congelado en una mueca de horror. Se tapó la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados fijos en mí, como si acabara de ver al diablo en persona. La mente calculadora que siempre estaba 3 pasos adelante en la manipulación social, por primera vez, no tenía respuesta. Su arma, la presión familiar y el chantaje emocional, había sido neutralizada y vuelta en su contra. Gael, el eterno niño mimado, reaccionó con la única emoción que conocía, la ira impotente. Se levantó de un salto, derribando su silla. ¿Qué chingados estás haciendo?, gritó, su voz rompiéndose. Arruinaste mi boda. Su berrinche, que en otro momento habría sido el centro de atención, ahora sonaba patético, el chillido de un niño al que le han quitado su juguete caro. Nadie le prestó atención. Pero mi mirada estaba fija en Ximena. Estaba de pie, paralizada junto a la mesa principal. Su rostro era un campo de batalla de emociones contradictorias, la humillación pública, la furia por haber sido engañada, y una incipiente, aterradora comprensión de lo que acababa de perder. No era a mí, el hombre. Era el acceso, el estatus, el futuro cómodo que siempre había dado por sentado. Había apostado todo al caballo equivocado. Había despreciado la mina de oro porque estaba cubierta de tierra. Los invitados, tras el shock inicial, empezaron a reaccionar. No con compasión por la familia caída, sino con el instinto depredador de la alta sociedad. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora.
Vi a socios de Ramiro intercambiar miradas significativas. Vi a las amigas de Lourdes sacar sus teléfonos, sin duda para ser las primeras en esparcir el chisme del año. La humillación no era solo el secreto revelado, era la pérdida instantánea de estatus frente a las mismas personas a las que tan desesperadamente habían intentado impresionar. Y entonces, ocurrió el acto que selló su destino social. Don Octavio, un respetado industrial y el invitado de honor de la familia de la novia, un hombre cuya presencia Ramiro había pregonado durante semanas, se levantó lentamente de su mesa. Era un hombre mayor, de mirada astuta y reputación impecable. El salón entero enmudeció, esperando su veredicto. Con una calma deliberada, caminó a través del salón, ignorando a la familia anfitriona. Se detuvo frente a mí, en el borde del escenario. Extendió su mano. Señor Vargas, dijo, su voz grave y clara. Me gustaría hablar de negocios con usted la próxima semana. Un hombre que honra a sus padres y conoce el valor del trabajo es un hombre con el que quiero asociarme. Le estreché la mano. El gesto fue breve, pero su significado fue monumental. No fue solo un apretón de manos, fue una coronación y una ejecución. En ese instante, don Octavio me legitimó ante todo su círculo y, al mismo tiempo, firmó el certificado de defunción social de la familia de Ramiro. El colapso fue total. Vi a la madre de la novia acercarse a sus ahora consuegros, su rostro una máscara de furia y decepción. La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla de la que no podrían despertar. Con el apretón de manos de don Octavio, mi trabajo allí había terminado. No necesitaba ver más. El fuego ya estaba encendido, ellos solo se encargarían de avivarlo con sus recriminaciones y su pánico. Me di la vuelta para bajar del escenario. Mi camino me llevó a pasar inevitablemente junto a la mesa principal. Ximena seguía allí, inmóvil, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Cuando pasé a su lado, me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte, desesperado. Damián, susurró, su voz rota. No puedes hacernos esto. Me detuve y la miré por última vez. No había odio en mi mirada, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y tranquilo vacío. La mujer a la que había amado, o a la que creía amar, ya no existía. Quizás nunca lo hizo. Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Ah, Ximena, le dije, mi voz no más alta que un murmullo. Yo no te he hecho nada. Todo esto te lo hiciste tú sola. Mi abogado te llamará mañana para hablar de los papeles del divorcio. Que disfrutes de tu fiesta. Solté suavemente su mano de mi brazo y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida. No corrí. Caminé con la misma calma con la que había llegado, atravesando el mar de rostros atónitos y susurros crecientes. Cada paso era más ligero que el anterior. Con cada metro que me alejaba de ese salón, sentía como el peso de 10 años de desprecio, de humillaciones silenciosas, de esperanzas rotas, se desprendía de mis hombros. Al empujar las grandes puertas de cristal y salir a la noche fresca, respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones por primera vez sin el peso asfixiante de su desdén. Era un aire limpio. Un aire mío. Mientras me alejaba en mi coche, dejando atrás el edificio iluminado que ahora albergaba las ruinas de una familia, no sentí euforia. Sentí paz. La paz que viene no de la venganza, sino de la liberación. La paz de saber que finalmente había honrado a mis padres, no con dinero, sino con la única cosa que ellos realmente valoraban, la dignidad. Había reclamado mi vida. Esa noche, por primera vez en 10 años, dormí profundamente. Soñé con el taller de mi padre, con el olor a cedro y a barniz, y con el sonido de su risa. Soñé con la cocina de mi madre, con el aroma del pozole y el calor de sus abrazos. Desperté sintiéndome completo, sabiendo que su verdadero legado no estaba en una cuenta bancaria, sino en la fuerza que me habían dado para reconstruirme desde los cimientos. Algunos, al escuchar mi historia, dirán que fui cruel, que la venganza nunca es la respuesta. Y quizás tengan razón.
Pero cuando has vivido en la sombra del desprecio, cuando han insultado lo más sagrado que tienes, a veces la única forma de volver a ver la luz es prenderle fuego a la jaula que te aprisionaba. Así que les pregunto a ustedes, ¿fui demasiado lejos al exponerlos así? O a veces, para recuperar tu dignidad, ¿tienes que quemar los puentes que solo te usaron para cruzar?